Cuando decimos que el universo es nuestra totalidad, lo que queremos desde el inicio es crear una mentalidad de que somos gentes que nos relacionamos, gente relacional, por naturaleza. El día que aparecen los llaneros solitarios, ese día se arruina todo, porque no fuimos hechos para ser llaneros solitarios, sino para ser una totalidad. Ahora vamos a trasladar ese concepto desde el universo, nuestra relación con todo lo que nos rodea, siempre aterrizando en una iglesia que tiene que mirar totalidades. Entonces la palabra totalidad pronto va a ser una palabra que ustedes van a hacer suya. Yo soy una totalidad, no soy aislado de. Curiosamente, el Génesis 1:1 hace referencia a dos realidades. A la realidad Tierra, el planeta Tierra, y a la realidad la Tierra en medio de otras figuras y otras cosas ahí en el espacio, a lo que nosotros llamamos el universo. En el principio creó Dios los cielos. Ahí es el universo. Porque en los cielos está la tierra y como ustedes ven, sin números de cuerpos celestiales. En el principio creó Dios los cielos, el universo, y la tierra, nuestro querido planeta. Y no sé si es tan querido. Ahí comienza el tema nuestro. No sé si para nosotros es tan querido. Hemos hecho la humanidad, cuando digo hemos, me sumo a una humanidad total. Hemos hecho barbaridades con nuestra humanidad, con nuestra tierra querida. Aquí un poquito de teoría, como ha sido en la historia nuestra. En el primer cuadro de aquí, de la izquierda de ustedes, está lo que se conoce como la teoría geocéntrica. La Tierra como el centro de todo el universo. Es que es una definición de acuerdo a lo que se ve. Usted ve que por el oeste el sol desaparece, lo que decimos una puesta de sol, y como que se va. Y al día siguiente, en la mañana, le vemos por el otro lado. ¿Cómo es que pasó por debajo y en el otro lado aparece un amanecer? Entonces, visualmente es como que el sol va dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, es fácil llegar a la idea, es que la Tierra es el centro. Todos los demás dan vueltas alrededor nuestro y la Tierra es el centro. Eso es lo que se llama la teoría geocéntrica. Geo es tierra, la Tierra como centro. Y esta enseñanza de la Tierra como centro está en los filósofos griegos, está en los salmos, la idea porque es descriptiva, no es analítica, no es un texto de física, sino es una descripción tal como se ve. Y nosotros, nuestros sentidos nos dicen, ya se pone el sol, ya amaneció de nuevo, ya dio la vuelta, qué bonito, nosotros el centro del universo. Y lo que es más,
La Iglesia católica, la Iglesia cristiana, para no poner apellido, lo puso como doctrina: Tierra, centro del universo. Y aparecieron personajes muy, muy importantes. Tenemos, eso es en el dibujo siguiente. El anterior, no lo pase todavía. Ahí ya no está la Tierra como centro del universo, sino el Sol como centro del universo. Y nosotros como Tierra somos los que nos damos vueltas. 24 horas damos una vuelta. Y en un año damos una vuelta entera alrededor del Sol. Esta ya es una nueva teoría que se llama helio, o sea, Sol heliocéntrico. Pero el primer personaje, Copérnico, en 1543, por poquito lo queman. La Inquisición le hizo juicio y le mandó a silenciarse, a vivir con la casa por cárcel. Y a ese Copérnico le sigue después Galileo en 1633 y dice que Copérnico tiene la razón. Ya no más teorías de la Tierra como centro, sino el Sol como centro. Cosa que Juan Pablo II, muchos cientos de años después, en una encíclica dice: tanto Copérnico como Galileo tienen la razón, pero casi los queman. Entonces, para que tengan una idea de cómo ha ido la idea del conocimiento de la Tierra y del universo, mientras que Génesis 1:1 dice: Dios al principio hizo el universo y no dejó explicaciones. Y después se pone a describir todo lo que hace en la tierra, los mares, las plantas, los animales. Entonces, una lectura correcta del Génesis es que describe la creación del universo primero y describe todas las cosas bonitas que ha hecho en nuestro planeta Tierra. Pero una vez que hace este planeta Tierra, necesita, por supuesto, un administrador. ¿A quién le nombraron administrador? Adán. ¿A quién le nombraron cuidador? Adán. ¿A quién le dijeron: tú enseñoréate en las cosas creadas? Adán. Pero por alguna razón muy temprano, ya sabemos la razón, por supuesto, en vez de vivir relacionado con las cosas creadas, como aquel administrador que cuida, que administra, que se enseñorea sobre las cosas creadas, que las hace funcionar con una buena manera, se convierten en cazadores. Aquí está cuando Dios lo nombra: administrador, hágase dueño de lo creado, sojuzgador, mande, dirija, trabaja, labra la tierra, cuida el cultivo. Mandatos bien claros a Adán. Pero entonces Adán, en un momento dado, Adán y compañía pierden esa noción y pronto lo tenemos como cazador, lo tenemos como depredador, o sea, los que mataban a las especies para comerse la carne. Como recolector habría que andar recogiendo los frutos que la bendita tierra producía gratuitamente. Andaban simplemente recogiendo y comiéndose, pero sin plantar.
Y tenemos al fin, como peor de todo, la siguiente, por favor. Aquí lo tenemos. Y hay estadísticas que a uno le crispan los nervios. ¿Cuántas especies fueron eliminadas con el hombre como cazador para tener una vida prácticamente gratis, sin trabajo? Y cuando habían hecho la depredación, habían hecho todo, inclusive talar los árboles. Lo que voy a pedir que alguien me regale un vaso de agua. Gracias, hermana. Como que la garganta se seca a veces. No, ya van a traer, gracias. Ya. Al fin terminamos no solamente esperando la cosecha de los árboles sin sembrarlos, sino que terminamos cortando los árboles. Y hay grandes estadísticas. Lo que están haciendo en Brasil es la cosa más triste. Al fin quedaba un gran pulmón purificador del aire en los bosques de Brasil, y ahora ya estamos hablando de los desiertos que van apareciendo en Brasil. ¿Qué nos ha pasado este universo de totalidad para que el hombre lo cuide, el hombre lo cultive, el hombre lo administre? ¿Qué nos pasó? De repente somos cazadores, depredadores, taladores, destruyendo nuestro planeta, y lo que es peor, incendiadores de nuestro planeta. Ustedes han estado aquí en California y han tenido que ver con tristeza la cantidad de incendios. Las estadísticas muestran que es el estado que más incendios ha tenido en este tiempo. Como diciendo, muchísimas gracias. Gracias. Estamos. ¿En qué nos hemos convertido? La siguiente, por favor. Y para el colmo, hemos creado tanta industria. Cosa imposible. Estados Unidos se retiró de este organismo mundial ecológico. No quiso formar parte más de la gente que está preocupada por la contaminación. Eso es como decir el colmo de los colmos. Como diciendo que la tierra se queme sola. Entonces eso de ser administradores, cuidadores, sembradores, cultivadores, se nos desapareció para convertirnos en cazadores, depredadores, recolectores, taladores. ¿No les parece que hay un cambio demasiado cualitativo que solamente lleva ya no a cuidar la tierra, sino a destruir la tierra? De tal manera que la creación está gimiendo de dolor, dice Romanos 8:20. Y el ser humano destruyendo esta bendita tierra que Dios nos dio. Quiero mostrarles aquí algo que encontré que me llamó muchísimo la atención, porque es algo así como una fotografía de lo que ha pasado en nuestra bendita tierra. Es nada menos que la ciudad de Kufra. Está en Libia. Libia es la parte norte de África que hace contacto con el Mediterráneo. Llamado el jardín de lo hermoso que ha sido, a juzgar por las edificaciones de primera calidad, solo competitivas con Grecia y Roma, con unos
digamos, lagunas preciosísimas para dar agua y vida a esta ciudad de Kufra. Y entonces comienzan a aparecer los primeros titulares que dice: el jardín agoniza por la amenaza del desierto. Al comienzo nadie creería eso, nadie. Pero los que visitan Kufra ahora se dan cuenta que la gente misma ya se ha ido del lugar o ha muerto, porque no tiene agua y los desiertos están cercanos ahí para terminar de destruir Kufra. Kufra es, como decir, ejemplo de los miles de pueblos alrededor del mundo que han tenido esta misma suerte. Así. Bueno, no son los únicos los humanos que sufren. Y esto es prácticamente sin palabras. No hace falta decir. El plástico, la cosa más terrible. Las aves se engañan, se meten en bolsas de plástico y mueren. Y ahora venimos como que nos cansamos de dañar la tierra y hemos comenzado ahora a dañar el universo. Aquel título que yo puse, el universo, creación, nuestra realidad total, ya ni siquiera es parte nuestra, no la hemos considerado como parte nuestra. El famoso hueco, tal vez para atrás, el famoso hueco de la capa de ozono. El ozono es una capa de oxígeno de 3 moléculas. El oxígeno que nosotros respiramos es de 2 moléculas y no nos mata, nos da vida. Pero el ozono es una capa de un oxígeno mucho más pesado que sirve como filtro para que no pasen los rayos ultravioletas solares y hagan daño a la Tierra. Pero como que fuera poco, ya nos metimos hasta con nuestro paraguas protector y le hicimos un hueco. Según las fotografías más precisas que existen, en ese hueco se puede ver sobre qué parte de América está el hueco. Gran parte de Sudamérica, casi todo Centroamérica y parte de México es el hueco, que es el lugar donde más amenazados por el rayo ultravioleta estamos. Al punto que ya resulta hasta difícil ir a la playa. Al punto que no tenemos toda la idea de lo que puede pasar con este planeta si ese rayo ultravioleta penetra mucho más en la Tierra. La siguiente, por favor. En otras palabras, se calienta la Tierra. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento de los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Ni les hablo a ustedes con las olas de calor porque justamente me ha tocado visitar en estos días las famosas olas de calor que estamos sufriendo en estos estados en Estados Unidos. Se nos calienta la tierra. Y por el otro lado, se nos descongela nuestros refrigeradores que controlaban que la tierra no se caliente demasiado como los polos nortes. Algo que no había ocurrido en muchos siglos, por supuesto. ¿Quién hizo el agujero en la capa de ozono? Es la pregunta. ¿Quién es el responsable de eso? Las actividades humanas, efectivamente,
le abrieron un agujero mediante el uso de gases. Ahora esta palabra no espero que se aprendan. Clorofluorocarbonos, que está aquí en CFC, que quiere decir fluoruro, carbono y cloro. Esos materiales nosotros los humanos usamos en las latas de aerosol, en los extinguidores de nuestros carros, en nuestra casa, en las refrigeradoras, y quién no tiene una refrigeradora, que descomponen las moléculas de ozono en la atmósfera superior. Así es que, ¿quiere dejar usted de huequear la capa de ozono? Usted me va a decir, no puedo. Y yo tengo que decir a veces, no puedo, porque la vida está hecha para dañar nuestra capa de ozono. Pareciera como condenados a destruir nuestra capa de ozono. La siguiente. La ONU afirmó que el agujero en la capa de ozono se podría cerrar completamente para el año 2066. Bueno, eso es como una esperanza. Pero, si queremos hacerlo, lo anunció en su informe divulgado durante su última asamblea. Es algo fresco. Y entre tanto, vean que es en el 66, entre tanto el calentamiento global nos come nuestros polos, que son nuestros controles térmicos. No salimos del asombro del descontrol climático. Todo el mundo se queja, todo está revuelto. ¿Qué nos espera hasta que llegue el 2066 si es que queremos curar la capa de ozono? Como que les estoy hablando en un lenguaje muy pesimista, sí, claro. Porque no sabemos lo que viene luego. Al menos las predicciones son muy oscuras, muy funestas. Si sube la temperatura global, este informe viene de este organismo que se llama PNUMA. Vean esta predicción. En el año 2023, realmente hubo un aumento de la temperatura global de 1,5 centígrados. Y están diciendo que para el año 24 subirá la temperatura 2 grados. Y nos dicen, si aumenta 5 grados, se secarán los acuíferos que alimentan las grandes ciudades y habrían más millones de refugiados. ¿Cómo les suena esto? Es para salir con un poquito de susto. En algún momento perdimos la noción de que el mundo es nuestro, que hay que cuidarlo, que hay que cuidar a mi hermano, a mi vecino. Y al perdernos esto y entrar en un yoísmo, digo yo, estamos haciendo todo esto. Ahora, una cosa que es muy cerca de mi corazón, porque yo vivo cerca de este lugar. El mar se come a Caldera, ¿no? Que no le significa nada todavía. Caldera fue un pueblito turístico. Esta carretera que pasa por ahí es la Interamericana que va de Estados Unidos hasta Panamá. Ya estamos viendo la realidad de las predicciones. Caldera era un pueblo solamente de restaurantes, porque ahí paraban los buses para comer. Ya desde hace algunos años les llamaba la atención que las calles de repente estaban mojadas de agua del mar. Pero en este momento ya no es de vez en cuando, sino con toda frecuencia, el mar ya subió y está a nivel de calle. Por lo tanto, el pueblo ya no puede continuar allí.
Ese cuento de que está subiendo el nivel del mar ya no es un cuento, ya es una realidad. Caldera, los que hemos tenido la oportunidad de almorzar, un poco visitar, comer, ya no está. Ya están emigrando a otro lado. Ya tienen que desviar la carretera interamericana para que pase por otro lado. Porque en ese lugar el mar ya subió de nivel y no se puede meter carros donde está el mar inundando. Es curioso, ya tenemos mapas de cuáles zonas del planeta se inundarán cuando suba el nivel del mar. Ya hay mapas. Pasemos al siguiente. Esas manchas en rojo son las ciudades costeras que desaparecerán inundadas. Otro mapa. Aquí tenemos nuestra querida Centroamérica. Quería poner una de Estados Unidos, pero dije, les voy a asustar demasiado. Porque algunas ciudades de Estados Unidos serán inundadas y desaparecerán. Pero sí de Sudamérica y Centroamérica, porque es donde yo vivo y entonces es lo que yo veo con bastante frecuencia. Y si algunos no creen, y si algunos tienen familiares que viven en esos lugares, vayan a visitarlos porque de repente tendrán que decir, el mar se tragó a. Y no es un cuento, ya está pasando. Bueno, esa es una guerra que está de nosotros humanos con el mar. Simplemente los polos se descongelan, el agua del mar aumenta el nivel, inunda los pueblos que están en las orillas, los más que están más bajos de nivel. Y es la lucha que nos queda como parte del calentamiento global. Pero tenemos otra lucha, otra guerra. La guerra entre los tres reinos que pueblan nuestra querida tierra. Nuestra querida tierra está poblada por animales y humanos, por vegetal, el reino vegetal, y el reino protista, que son las bacterias y los virus. ¿Quién ganará esta guerra? Quiero que veamos el cuadro siguiente. Ahí tenemos un ejemplo. Realmente no se ha ido. Ahí está un poquito calmado. Se llama nada menos que COVID-19. Ahí hay un error, pero ustedes comprenden bien. COVID-19. Yo estuve la última vez antes del COVID-19. Ya sabemos lo que pasó en 3 años. Y eso que ahora los científicos le dieron guerra de inmediato con la vacuna. Pero esas vacunas ya otra vez ya quedaron obsoletas, porque el COVID-19 es un virus que se multiplica tan rápido y cambia de estructura que las vacunas y los antibióticos y lo que sea no le hacen efecto. Entonces la guerra entre lo que se llama las bacterias y los virus contra los humanos y las plantas y los animales es una guerra que no sé si será la guerra del juicio final, pero será terrible. La siguiente. Para que le tomen un tantito con la seriedad que yo quiero que lo tomen, quiero mostrarles un ejemplo. La invasión española del reino azteca no fue la que destruyó al reino azteca. Eso nos querían decir que así fue, pero no fue. Cuando los aztecas cuando los españoles invadieron el reino azteca, se cree que habían 25 millones de pobladores del reino azteca.
Y un siglo después, para 1600, solamente se ha encontrado aproximadamente 1.000.000. ¿Y qué fue lo que le pasó? Nada menos que la salmonella. Esa que parece una inofensiva bacteria. Se comió en nuestras propias narices un reino entero. Y siempre se preguntan, ¿a dónde se fueron los aztecas? ¿Se fueron a Estados Unidos? ¿Se fueron a Centroamérica? ¿A dónde se fueron? Algunos dicen que se fueron con los marcianos. No, se murieron. No se reprodujeron más. Salmonella los mató en la guerra protista contra humanos. Yo no creo que Dios hubiese planeado así cuando creó los cielos y la tierra. Es una guerra que aparece en ese descontrol humano. Sigamos un poquito más. Entonces vienen ahora unas preguntas que nos hacemos. ¿Qué fue lo que pasó? Es que se instaló un paradigma, una manera de ver, como vimos en la mañana, un paradigma, una manera de ver individualizado. Yo soy el llanero solitario. Yo soy Robinson Crusoe. Yo soy el solitario. Y tengo que pensar en mí mismo, no tengo que pensar en los demás. Tengo que pensar en lo que es mi contexto, que es alrededor mío, pero más allá de mi contexto no hace falta. Esa visión de universo como totalidad, ¿qué pasó? Se perdió. Este paradigma hace suponer el anterior. Pretende decirnos que el hombre o la mujer están solos. Y no estamos solos.